yo soy mexicano, ¿no? Nací en la Ciudad de México en 1977, tengo 41 años, y a los 11 años mis papás se mudaron con todos nosotros, con sus hijos, evidentemente a Querétaro. Querétaro está localizado en el centro del país, en México. Está a 3 horas de la Ciudad de México manejando, y es una ciudad que últimamente ha crecido mucho. Es un motor económico hasta cierto punto del país, es una ciudad muy segura, es muy bonita, y ahí he crecido desde los 11 años hasta ahorita. Ahí sigo viviendo, y lo que me encanta de Querétaro hoy en día es que ahí no trabajo, no tengo clientes en Querétaro. Ahí se ha convertido en mi lugar de descanso, en mi lugar de escribir, de generar ideas, de desarrollar proyectos, porque al final mis proyectos se desarrollan en todos lados menos en la ciudad de Querétaro, en lo que es la capital, ¿no? Porque gracias a Dios, al ser fotógrafo documental, tengo la oportunidad de contar cualquier tipo de historia en cualquier lugar. Entonces, algo que me gusta mucho de vivir en Querétaro es que ahí trabajo muy poco, ¿no? Entonces, es ahí donde hoy en día vivo, y espero ahí quedarme por muchos años, aunque realmente, te soy sincero, me encantaría retirarme en un lugar con playa. ¿Sí? Antes odiaba el mar, el calor, no el mar, el clima, ¿no? Odiaba sudar. Me gusta mucho el frío, pero cada vez me gusta más también el calor. Creo que eso es referente a que estoy envejeciendo, ¿no? Entonces siempre a los viejitos les gusta más el calorcito, ¿no? Y estar así con el chalecito. Entonces creo que ya voy para allá. Entonces espero retirarme algún día viviendo en la playa, ¿no? Así abrir la ventana, así como la escena ideal, la ventana, el mar, y la gaviota y se para y la avientas un panecillo, algo así. Entonces, cuando vivía en México, mis padres estaban suscritos a la revista The National Geographic. Entonces, uno de mis momentos más felices era que yo sabía que en algún momento la revista iba a pasar por mis manos. Entonces, ahí iba viendo las fotografías, y realmente en ese tiempo no estaba interesado en la vida salvaje. Los animales, la naturaleza era algo que no me llamaba tanto la atención, pero sí los seres humanos. Entonces, cada vez que veía yo retratos de niños de África o de niños del Tíbet, de Asia, inclusive de Latinoamérica, pero tal vez de la Amazonia en Brasil, veía que sus ropas, que sus ojos, que su tono de piel era muy distinto al mío. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención, la figura humana. Y con el tiempo esa curiosidad se convirtió como en quiero saber más. Entonces mi amor por el ser humano, te juro que es grande, porque, y lo vuelvo a repetir, y creo que yo lo he repetido mucho, pero yo estoy convencido que si cada uno de nosotros escribiéramos el libro de nuestra vida, le podríamos resolver muchos problemas a muchas personas. Porque para que tú salgas de un problema, algo tuviste que hacer bien, ¿no? Y tomar una decisión para salir de ese problema. Y si yo de repente tengo ese mismo conflicto y leo ese capítulo de tu vida, me lo pude resolver, ¿no? Entonces yo siempre he alentado a mis padres, por ejemplo, que escriban el libro de su vida, porque aunque son mis padres, no conozco la infancia de mi papá. Y te soy sincero, hace 2 navidades o 3 nos entregó como los primeros 3, 4 capítulos de su vida, y yo me quedé impactado. Estaba yo volando de Querétaro a Washington. Yo iba al seminario de fotografía de National Geographic, que es todos los eneros, del 11 al 15 más o menos, y me lo regaló para Navidad y Año Nuevo. Entonces pues yo iba en el avión, empiezo a leer esa lectura y me di cuenta de unas cosas de sus aventuras, que muy joven se había ido a Estados Unidos porque el ex marido de mi abuelita se lo quería robar, entonces era mejor. O sea, yo decía, estas son mis raíces, esta es mi sangre, y estoy conociendo a mi papá cuando tenía 6 años. Yo no sabía eso, ¿no? Y para mí es redescubrir todo a partir de narrativas, ¿no? Y es algo tan sencillo, es la historia de mi papá. Entonces creo que eso fue algo que me enganchó mucho con National Geographic, que quería saber más. Y cuando estudié fotografía me di cuenta que la fotografía no era suficiente, quería investigar más, quería hacer más trabajo de investigación, y eso es narrar.
tienes que investigar para luego plantearte algo, ir y fotografiarlo de la mejor manera. Y lo que dije hace rato es como mi manifiesto, es la fotografía documental nace del entendimiento. Lo que mejor entiendes es lo que mejor vas a poder fotografiar. Porque si no entiendes lo que vas a ir a fotografiar, simplemente vas a ser una persona con una cámara registrando un lugar, más no esperando a que pase eso que tú esperas que pase para poderlo fotografiar. Y es por eso que cuando yo estoy atrás de mi cámara no la puedo bajar, porque estoy esperando a que haga ese movimiento que yo sé que lo va a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces esos snapshots que son así como, sí, mis mejores fotos son snapshots, sí, pero muchas veces no. Entonces, yo confío en eso, en el conocimiento y que la narrativa es poderosa. Pero bueno, regresando a la pregunta, mi primer contacto con la fotografía fue con National Geographic y me hice fotógrafo porque estudiando administración de empresas, más adelante, me metí a un concurso de fotografía y lo gané. Gané el primero y segundo lugar y yo no tenía conocimiento alguno de fotografía. Y fue ahí cuando mi hermana, que estudiaba cinematografía en México, en la Ciudad de México, porque yo estaba en Querétaro, me dijo: oye Ricky, la mejor escuela de foto en México acaba de abrir una escuela en Querétaro, deberías estudiar foto porque nadie te cree que tu pasión sea la administración de empresas. Fui a la escuela de foto, me enamoré en los segundos del olor de los químicos, en ese tiempo todo era análogo, me enamoré de la química, me enamoré de los negativos y nunca más tuve problemas con calificaciones, nunca más tuve que estudiar y mi vida cambió. O sea que el tomar la decisión de ir a preguntar si un alumno de administración podía participar en un concurso de fotografía cuando yo no tomaba clases de foto, cambió mi vida. O sea, y lo que he platicado mucho es que la fotografía es como mi maestra de vida, porque cada vez que me topo con algo, me gusta ser muy reflexivo y hacer introspectivas y aprender de eso. Entonces, la primera lección que me dio la fotografía fue: nunca te quedes con la duda. Si no voy a preguntar si yo puedo concursar en ese concurso, no estaría aquí contigo ahorita. Estaría tal vez trabajando en una empresa, dentro de una oficina, haciendo cuentas, ¿no? Y hoy en día, te soy sincero, mi realidad es que la oficina que tengo en Querétaro es en un coworking, ¿no? Y mide, y no es mentira, te puedo mandar la fotografía, mide 3 metros de largo por 2 de ancho, porque al final mi oficina es el mundo, es todo el mundo, y es ahí donde simplemente me siento a aterrizar los proyectos, pero sé que en 15 días voy a estar tomando un vuelo al fin del mundo para cambiarme a mi verdadera oficina y empezar a fotografiar, ¿no? Pero así me hice fotógrafo, quitándome de la duda, preguntando, y cambió mi vida. En 2 minutos no sabía lo que iba a pasar y cambió mi vida, ¿no? El tomar esa decisión, gané el concurso, empecé a estudiar fotografía y ha sido todo un proceso y aventura para estar aquí. El primer contacto con la cámara fue cuando tenía 8 o 9 años, junto al edificio que vivíamos en la Ciudad de México. Había una papelería, y en México es muy común que las papelerías tengan como esa sección de regalos, y ahí vendían una cámara Kodak, ¿no? De rollo, obviamente, y me acuerdo que se la pedía a mi mamá cada vez que pasábamos enfrente: mamá, cómprame esa cámara. Sí, después. Y para mi cumpleaños me la compró, y por ahí tengo una foto que estoy sosteniendo la cámara, la estoy agarrando con los flashes de ese entonces, en la década de los 80s, que era un cubito que disparabas el flash, tenías que girar el cubo, disparabas, girabas, luego lo tirabas. Tenías 4 flashes y tenías que poner otro cubito, ¿no? Todo desechable, por supuesto. Y esa fue mi primer cámara. Yo tuve contacto con ellos desde el 2008, 2009. Gané otro concurso más adelante para irme a
a Nueva York, una agencia que se llama Seven Photo Agency, que es una de las más reconocidas del mundo. Y ahí, cuando me voy un año a entrenarme a Nueva York y empiezo a aprender de narrativa, estaba trabajando para los mejores fotógrafos del mundo, para James Natchway, para Christopher Morris, para Anthony Kratochvil, muchos de los mejores del mundo. Entonces, mi responsabilidad era organizar el archivo fotográfico de la agencia. Yo pensé que iba a llegar a Nueva York y me iban a decir, sí, ten tu cámara y vete a la guerra, ¿no? A tomar fotos. Yo estaba listo para eso. Y llegué y me dijeron, Ricky, ¿cómo estás? Aquí está tu escritorio, este es tu teléfono, este es tu computadora, nos vas a ayudar a organizar el archivo. Y yo, ¿qué es esto? Dije, bueno, me piden que lleve mi cámara al siguiente día y dije, bueno, igual esto fue nada más para ponerme a hacer algo, ahora sí me van a mandar a Afganistán, ¿no? O a no sé a dónde. Entonces llevo mi cámara y me dicen, no vas a ver tu cámara en 6 meses, no la vas a tocar y tienes prohibido hacer una fotografía. Entonces dije, ¿qué es esto? Pues bueno, pues ellos son los que saben. Entonces empecé a organizar su archivo. Los fotógrafos estaban viajando por todo el mundo y mandaban las fotografías a la agencia. Yo tenía que bajarlas, tenía que leer los textos de los fotógrafos que estaban documentando y preparar las imágenes con su caption para dar tiempo, lugar y espacio de imagen. Y lo más interesante fue que al principio, pues así como que metía la información. A los 2 meses empezaba a aprender de muchos distintos temas. A los 4 meses ya identificaba de quién era el trabajo. Y pasaba una foto y decía, este es Christopher Morris. Iba a la que sigue y, este es un Natchway. Este es un Ed Cash, este es un Alexandra Boblat, y ya sabía los estilos de los fotógrafos. Después de 6 meses, me había aventado 8 horas diarias viendo la mejor fotografía del mundo. Digo, eso lo entendí después. En ese momento me había aventado 6 meses perdiendo el tiempo. Después de 6 meses, me dicen, oye, mañana quiero que empieces a hacer fotografías. Digo, por fin. Y quiero que te salgas a las calles de Nueva York y le encuentres el alma. ¿Ok? Ya sabes que aquí hay cámaras, hay lentes, hay todo. Agarra lo que quieras. Entonces fui, pues agarré una cámara, un lentecito y me salí a Nueva York. Y me dijeron, no te queremos ver en 2 meses. Ahora sí, haz fotografías. Entonces me metí al metro, me salí en la madrugada con otros amigos, documentaba mi vida, documentaba muchas cosas. Cuando regreso a la agencia en 2 meses, tengo a todos los fotógrafos, a los editores, a los directores. Yo, ¿qué es esto? Bueno, vamos a checar qué hiciste en Nueva York. Yo, qué vergüenza, ahorita me veo como enfermo. Empiezan a pasar las fotografías. Mira, esa fotografía podría ser un Christopher Morris. Mira, esta fotografía podría ser un James Natchway. Mira esta fotografía. Era otro fotógrafo. La gran primera lección que la agencia me dio, y por eso me acerqué a National Geographic, fue que si quieres elevar tu nivel fotográfico, tienes que primero educar tus ojos. Y educar los ojos se refiere a ver fotografía, no a hacer fotografía. Entonces, fue magia pura el levantar otra vez la cámara y empezar a fotografiar como ellos. Entonces, antes me ponía de malas que alguien se me cruzara, o que el árbol, el perro. Yo quería como las cosas muy obvias, muy limpias, y de repente me empezaba a echar por atrás. Empezaba yo a ensuciar la imagen, ¿no? Empezaba yo a fotografiar hombros para que luego fueran capas. Entonces, realmente la influencia de mi fotografía fue por ellos, pero a mí lo que más me impresionó es que ellos tenían un plan perfecto. Aparte de que nos va a ayudar a organizar el archivo, tenemos que educarle los ojos a este muchachito mexicano, ¿no? Entonces pasé 6 meses, me educaron los ojos, y cuando levanté la cámara era otro fotógrafo, por el simple hecho de dejar de hacer fotografía y educar los ojos. Y hoy en día pasa lo contrario. La gente piensa que es tomar muchas fotografías para mejorar.
A mí me enseñaron que no, es ver fotografías. Entonces, a partir de eso, ellos ya me ofrecieron empezar yo a atender a las revistas como editor para mandarle el trabajo de los fotógrafos. Y fue ahí cuando empecé a estar en contacto con National Geographic, y ahí empezó mi relación con ellos hasta años después que me dijeron: oye, Ricardo, y tú deberías ser explorador, ¿no? Ya conocemos tu trabajo, etcétera, y deberías aplicar y mandar un proyecto. Y fue lo que hice, y me tardé 6 meses en desarrollarlo. Les gustó y me becaron y me hice explorador. Fue 2016, fue de las guacamayas, fue la primera exploración visual, vertical y científica del segundo sótano más grande del mundo, el sótano del Bajo. Entonces fue un proyecto explorativo al interior del segundo sótano más grande del mundo, un gran orificio en la tierra, donde vive un grupo de guacamayas que no se sabe mucho de ellas, no se sabía mucho de ellas, hasta que se hizo este estudio de genética, de por qué su población no crecía, de dónde vienen, si son de algún grupo de guacamayas mexicanas que existen en las costas, y por qué decidieron quedarse ahí. Entonces había muchas incógnitas. Explorativamente iba a ser muy interesante por el lugar. Un orificio en la tierra se decía de 400 metros de profundidad. Nosotros comprobamos que tiene más. Y con un diámetro de 400 metros. Es un monstruo, ¿no? Entonces tenía todos los elementos para que fuera una gran aventura, descubrir un lugar nuevo o redescubrirlo, darle ese acceso que National Geographic siempre da a sus lectores o el canal en sus productos. National Geographic te da accesos exclusivos a través de sus exploradores, de sus arqueólogos, y era un acceso exclusivo porque nunca en la historia se había dado un permiso para hacer un proyecto vertical ahí, estaba prohibido. Nosotros conseguimos los permisos para poder bajar, para poder fotografiar de abajo hacia arriba, para movernos, para hacer muchas cosas que no se pueden, porque es un área natural protegida. Entonces todos estos elementos tenían como todo el ADN de National Geographic, que al final es exploración, ciencia y narrativa para compartir conocimiento. Esos son los pilares. Entonces yo me encargué de que el proyecto tuviera exploración, ciencia, aplicar la ciencia que era el estudio de genética, y la narrativa que era la que yo iba a dar para que tuviera posibilidades el proyecto, porque no tengo el número exacto, pero National Geographic recibe miles de proyectos y propuestas de alrededor del mundo, y somos pocos los que tenemos la fortuna de que nos hayan dicho: ok, te voy a financiar y vas a ser ahora parte de esto, ¿no? Y sí, lo logré después de muchos años de soñarlo mucho, de tenerlo presente todos los días, de creer en mí, de tener apoyo de amigos, de familia, y sí, está padre. Lo primero es que hicimos scoutings o viajes previos para conocer el lugar. Yo no conocí el lugar. El biólogo Juan Carlos Orraca sí, que él fue el que me dijo: oye, está pasando esto aquí en el sótano del Barro. Él sí lo conocía, entonces él me llevó. Y yo tenía que conocerlo para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Porque él me decía: es el segundo más grande del mundo. Y yo, pues es que no conozco ni el 10º, o sea, no conozco un sótano, o sea, necesito ir a verlo. Ya cuando llegué dije: ¿qué es esto? Un monstruo. Entonces, al final lo que les decía, ¿no? La foto documental parte del entendimiento. Yo tenía que entender perfectamente de qué se trataba esto. Y no soy científico, pero al final acaba siendo un conocedor de cierta especie, y en este caso, ahorita ya conozco mucho la especie de las guacamayas, ¿no? Y esa familia de citácidos, hasta palabras científicas te puedo decir. Entonces, al final, yo les pido que me den información, que me manden artículos, que me digan qué leer, dónde investigar, porque tengo que aprender.
Tengo que aprender de qué se trata, qué quieren lograr, para poder involucrarme y saber cómo fotografiarlo. Y saber cómo encontrar esa verdadera historia, que eso es lo más complicado en la narrativa. Entonces, esta parte, ¿no?, de preparación previa es de leer mucho. Ellos siguen investigando. Hicimos un equipo de 17 personas, ¿no?, veterinarios, biólogos, espeleólogos, fotógrafo, videasta. Yo documento lo que está pasando, ¿no?, como la cámara principal, y atrás está el que me documenta a mí, para luego que National Geographic pueda compartir cómo es que trabajamos nosotros, ¿no? Y luego esté el video principal y el video que documenta a todos. Entonces es una hilerita, ¿no?, así, 17 personas. Y tienes que coordinar a 17 personas. Y tienes que mandarle los textos a 17 personas, porque no va a ir nadie que no conozca y domine el tema. Y esa es una regla. No vas a ir de turista, no vas a ir de vacaciones y no vas a ir a tomar fotos o videos de algo que no conoces. Esa es la clave. Entonces, pasamos mucho tiempo investigando y haciendo el planteamiento del proyecto. Yo hice el planteamiento narrativo y los biólogos el planteamiento científico. Y ya nada más íbamos compaginando para al final hacer un único proyecto que yo se lo iba a presentar a National Geographic. La fotografía es muy poderosa, muy, muy poderosa, pero la foto no puede sola, necesita contexto. Y al menos en este mundo narrativo y documental, para mí no aplica una foto dice más que 1000 palabras, porque ¿de quién son esas 1000 palabras? Y si esas palabras son en primera, segunda o tercera persona, y si esa persona está de buenas o está de malas. Entonces, aquí no podemos hacer eso. Tenemos que guiar al espectador y empoderar a las fotografías con información y con verdaderas historias. Entonces, porque una imagen puede ser positiva y negativa, depende cómo la uses. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se usa la imagen. Y es ahí cuando la empoderas y se hace una súper fotografía, ¿no? Entonces, lo que yo siempre intento hacer para hacer una buena fotografía, o cuando me preguntan esto, es muy sencillo. Y hablando de cosas técnicas, y ahorita me paso a lo que más me gusta. Lo que yo siempre les digo es, el video tiene imagen, sonido y movimiento. ¿Estás de acuerdo? La fotografía tiene imagen, pero si una fotografía, cuando yo la veo, por el simple hecho de verla, le puedo dar sonido y movimiento dentro de mí, es una buena fotografía. Porque tiene todos los elementos para yo imaginar lo que pasó, o lo que tal vez pasó, y entonces ya quiero ver la siguiente imagen. Si mis fotografías, yo logro que mi espectador les dé sonido y movimiento, es una gran fotografía. Si no, es algo que le falta ahí un trabajo. Entonces, al final, el empoderamiento de la imagen viene a partir de lo que tú cuentas aparte. Porque si yo presento fotografías hoy aquí en una conferencia y no digo ninguna palabra, es como un portafolio review o algo así. Yo paso fotografías y les voy platicando lo que estaba haciendo, lo que estaba sintiendo, y es ahí cuando se empodera la imagen. Porque la imagen no puede sola, necesita que le ayudemos a que conecte con la gente. Y la fotografía humaniza muchas cosas, pero la narrativa es lo que realmente engancha con la gente. Y hablando de la verdadera historia es lo que no sabe Google. Google lo sabe todo, menos lo que yo pienso en este instante, lo que tú piensas y lo que tú piensas en este instante. Y Google no es mi mejor amigo, entonces por eso no sabe mis secretos más íntimos, ¿no? Solo mis mejores amigos lo saben. A veces ni mis papás lo saben, ¿no? Y esa es la verdadera historia, es la parte desconocida, no es la parte técnica, no es la investigación, no es la tesis que hacemos del trabajo. Es la parte humana, la parte sensible, y a partir de esos personajes o comunidad, lo que sea, es de donde yo me agarro para narrar todo el suceso de las guacamayas y la ciencia y la conservación, la extinción, el ser humano, el consumo, a través de tal vez una o dos personas. Y ellas son las que
nos doblan el corazón porque nos platican quiénes son, se quitan ese caparazón, yo me lo tengo que quitar con ellos, y es ahí cuando se empodera la historia y la imagen. O sea, pero por eso es tan poderoso, porque en National Geographic no vendemos ni compramos fotografías, vendemos y compramos historias. Entonces, y esto es para la gente, si ellos quieren acercarse a National Geographic, el primer gran error es mandar fotografías, que suena como, ¿de qué me estás hablando? Pero es la verdad, porque yo lo hice. Yo mandé muchos portafolios hasta que un día la editora en jefe de fotografía de National Geographic en los 90s me contestó así como, por favor, ya deja de molestar y no mandes fotografías, mándanos historias y yo te voy a decir cómo fotografiarlas. Aunque no seas un buen fotógrafo, yo te digo cómo. Y ahí me quedó claro, no son fotografías, son grandes historias, y luego ellos te pueden guiar para fotografiarlas, ¿no? Entonces el storytelling es poderoso y la imagen es poderosa, y el conjunto es bárbaro porque uno vive del otro y se sostienen. Entonces se complementan, y esa es la clave. La foto no puede sola. Eso me queda claro. Es lo que me mueva en el momento, y me lo preguntaban hace rato, y me preguntaban, oye, ¿te dicen tus editores o National Geographic qué hacer? No, por supuesto que no. Y yo les decía, realmente todos mis proyectos los hago porque los siento, y esa es una gran ventaja, y por eso te entregas a ellos, y por eso te interesan, y por eso si te tienes que levantar a las 2 de la mañana lo haces, ¿no? Y con gusto. Si fuera imposición sería como, bueno, pues es que a mí no me interesa tanto la fauna, pero bueno, pues ya lo voy a hacer, ¿no? En este caso, nosotros hacemos las propuestas y ellos son los que deciden sí, no, y si te dicen que no, te dicen por qué no. Entonces tienes que pulir el proyecto y volverlo a entregar si quieres, o cambiar el tema. Y muchas veces nunca te dicen tienes que hacer esto, pero tal vez sí te dicen, este año queremos hacer una conversación en el mundo del plástico. Entonces tú, como en tu especialidad, tú puedes desarrollar historias de plástico, lo que tú quieras. Yo como fotógrafo storyteller, el arqueólogo, el antropólogo, el biólogo, el conservacionista, todos tenemos grandes posibilidades de trabajar con ese tema, pero no lo dejan abierto. Entonces ahorita, si mal no recuerdo, hay plástico en los mares, hay grandes felinos, hay migración humana, hay muchos temas que te ponen en la mesa, y también te dicen, si no quieres ninguno de estos, dale con lo que tú quieras, ¿no? Entonces eso me encanta, porque al final no te limitan y dejan toda tu parte creativa y humana que se manifieste en su mejor momento, ¿no? Las fotografías que más me gustan a mí son las que voy a hacer mañana, ¿no? Lo que hice ya lo hice, y la fotografía más importante para mí es la que estoy haciendo en ese momento. Y es muy chistoso porque es verdad, y el mismo empeño yo le pongo a la fotografía que hago para Canon mexicana, que soy embajador, o para National Geographic, o la que hago gratis, o la selfie. Aplico lo mismo, ¿no? Entonces me es muy chistoso muchas veces, y esto me van a entender los fotógrafos amateurs y profesionales y diseñadores, que llega un cliente y aún a la fecha me llega y me dicen, oye Ricardo, hazme una cotización de unas 5 o 10 fotografías, pero no tan buenas, no necesito nada así espectacular, ¿no? No es que hoy decidí hacer fotos malas, no, simplemente yo siempre hago las fotos con mis conocimientos, ¿no? Es como si yo le digo a una marca de carros, oye, véndame un carro, pero no tan bueno, no, aquí todos los carros están bien hechos, ¿no? Entonces las fotos que más me gustan son las que voy a hacer mañana, porque son las que estoy emocionado por agarrar la cámara y levantarla. Pero te puedo platicar una anécdota que le he platicado aquí en Costa Rica, gracias a las conferencias que he estado dando, y fue en el funeral de Juan Pablo II. Yo me fui en el 2005 a documentar el funeral, y iba caminando con todos estos millones de personas que fuimos, y nos habían dicho que íbamos a caminar entre 8 y 10 horas para ver el cuerpo
de Juan Pablo II y tal vez despedirte, una última oración o lo que tú deseas hacer. Y junto a mí iba una familia de un señor de unos 45 años, su esposa y sus dos hijos de 11, 13 años. Y entonces yo iba haciendo fotografías de la gente, de lo que iban cargando los carteles, de la gente cansada, de la gente llorando a veces. Y entonces le pregunto al Señor, bueno, a ver, ya tenemos, nos dijeron que de 8 a 10 horas, llevamos 16 horas. Yo entiendo por qué estoy aquí, porque soy fotógrafo y quiero levantar imágenes, pero tú, Paolo, ¿por qué tienes a tu esposa caminando 16 horas? ¿Por qué tienes a tus hijos caminando 16 horas? Y todavía ni siquiera vemos la plaza de San Pedro. Nos falta. Caminamos 26 horas. Y este señor me dice, mira, Ricardo, yo le quiero dar una lección a mis hijos. Realmente lo que quiero que aprendan ellos es que aquí hay un mar de gente, hay millones de personas. ¿Por qué? Porque las acciones cuentan y las palabras cuentan. Entonces yo lo que quiero que entiendan es que todas las palabras y acciones que mis hijos hagan, al mismo tiempo que haces una acción con una persona, estás entregándole al mismo tiempo la invitación de tu funeral en vida. ¿Y por qué crees que hay tanta gente aquí? Olvídate que Juan Pablo II es el líder de la iglesia. Hizo muchas cosas buenas y por eso estamos aquí todos, para darle su último adiós. Yo quiero asegurarme que mis hijos no mueran solos. Y les quiero dejar muy claro que sus acciones cuentan y que las palabras cuentan, aunque ellos piensen que se olvida, todo cuenta. Y las acciones definen al ser humano. Y en ese momento yo decía, ¿qué está pasando aquí? Entonces todas son esas historias, vuelvo a lo mismo, que empoderan a las fotografías. Y te puedo poner cualquier fotografía de ese momento y te cuento esta anécdota y vas a decir, no manches, qué buena fotografía, ¿no? Así como qué buen recuerdo, y empoderas a la imagen. Entonces, de esas tengo muchas anécdotas. Y eso es lo que me gusta narrar. Y hablando de una fotografía de Juan Pablo II, pues no sé, o sea, tengo muchas, pero una en especial fue cuando entramos ya a la plaza de San Pedro a la hora 26. Yo traía una maleta, hice un error garrafal, me llevé 3 cámaras, tripiés, monopiés, flashes, para acabar utilizando una cámara con un lente, ¿no? Ya no aguantaba los deltoides, los hombros, la espalda, entonces ya cuando llego hasta adelante, estaba pues los de seguridad, avanti, ¿no? Porque había un mar de gente atrás. Entonces yo lo único que hice fue levantar la cámara como pude, saqué el flash y empecé a disparar, ¿no? Y la gran foto por la que caminamos 26 horas para poder fotografiar el cuerpo de Juan Pablo II salió vibrada, ¿no? Que al final, cuando cuento todas estas historias, la gente siempre me dice, me encanta vibrada. Porque ahora sé por qué está vibrada. Y ahora sé que esa vibración, qué significó para ti. Entonces, imagínate, ¿no? Un error técnico se convierte en algo que la gente aprecia. Entonces, yo por eso no me gusta guiarme mucho por la técnica, más por lo que puedas compartir, ¿no? Y al final hay una frase espectacular que dice, una foto fuera de foco es un error, 10 fotos fuera de foco es un experimento, 100 fotos fuera de foco es un estilo. Entonces, yo no me dejo llevar por la técnica, es fotografíalo como tú quieras, pero dinos por qué, ¿no? O sea, explícanos por qué. Entonces, sí, esa foto está vibrada y la gente le encanta, o sea, imagínate. Pero si no les diera el contexto, sería un error técnico. Y sigue siendo, pero se justifican ellos por toda esta historia. Pero si no pongo el contexto, está vibrada, Ricardo. Sí lo sé. Y es verdad. Ese es Juan Cayum, un lacandón que conocí hace muchos años. Y él ha sido muy amable en invitarme a su casa, en presentarme a su familia. Y él es uno de los lacandones no más espirituales, aún como maya, pero es como la última familia salvaje. Ellos siguen cazando, siguen pescando. A él le llaman hijo de la selva.
Él es el único que nada con caimanes, en una de las 7 lagunas que tienen. Me da caminatas en la selva y él va descalzo. Y yo así de, espérame, he viajado a muchos lugares con indígenas, a comunidades muy lejanas, y todos al menos llevan unas sandalias o tenis, lo que sea, pero no descalzo. Entonces él iba caminando y tiene unos pies así, como lo decimos en México, un pie de tamal, ¿no? Así. Y lo que más me impresionaba es que sus dedos, como que los podía mover muy independientemente, se aferraba a la tierra para subir, y yo decía, ¿qué es esto? Pisó una espina, y, o sea, yo vi que le iba a pisar, pero ya no le pude decir nada. Dije, ahorita va a pegar un grito, una espina así. La pisó, siguió caminando. Oye, Juan, la espina, porque hablan mal español, ¿no? Entonces, así como, sí, tengo la espina. Se la quitó, la aventó, no sangró. Ya tiene como toda una huellita como de perrito, así como, ¿no? Así como el callo, la esponjita, ¿no? Él está muy en contacto con la tierra. Sus hijos, cuando jugaban conmigo, era a que me querían casar. Sacaban el arco y o sea, me aventaban flechas, ¿no? Yo no, sí, espérate. Y me mordían y me aventaban piedras, o sea, jugando, pero me encantó ver que su comportamiento todavía era como muy pegado a eso, a su naturaleza. Y Juan, por ejemplo, tiene 3 esposas, ¿no? Tuvo 11 hijos, murieron 2. Tiene 9 hijos ahorita. Y realmente es un lacandón que sigue muy en contacto con la naturaleza, lo cual ya no pasa hoy en día. Ya estos últimos lacandones están más pegados a la vida moderna. Yo recibo WhatsApps y mensajes de los lacandones estando en la selva, ¿no? De repente me manda una foto, mira Ricardo, estoy en la Laguna Amarilla, y me manda una selfie, ¿no? Entonces es como estoy en contacto con los lacandones a través de WhatsApp, ¿no? Es increíble, pero está padre también. Una revista, después de lo de Juan Pablo II, me cambió una vez más la vida, me empezó a ir muy bien, y una revista me dio un assignment para ir desde el Cabo de Hornos, que es el último pedazo de tierra antes de la Antártida, ir subiendo Chile-Perú, Chile-Argentina, hasta llegar a la frontera con Bolivia, ¿no? Y de ahí subir todo Bolivia por el altiplano para llegar a la frontera con Perú, y de ahí caminar hasta Machu Picchu. Era un proyecto para redescubrir las rutas backpackeras y promover Sudamérica como un destino, como tu primer viaje de backpack, y que no fuera Europa, porque casi todos tenían la ilusión de ir a Europa, ¿no? Entonces me mandaron a mí para hacer ese recorrido, y fue que pude tomar esas y más fotografías, ¿no? En ese tiempo todavía no era un storyteller, era un fotógrafo, nada más. Entonces sí tengo muchos recuerdos, pero simplemente fui a fotografiar paisajes, fui a fotografiar algunos retratos, pero no tomaba notas, no hacía audios, no documentaba nada. Si pudiera regresar el tiempo y regresar a este viaje tal vez, o al funeral de Juan Pablo II, otra cosa hubiera sido, ¿no? Porque no tenía el conocimiento. Entonces, pues sí, eso es lo que estaba haciendo ahí en el altiplano. Cuando regresé de Nueva York, ¿no? Regresé tan inspirado y con tantos nuevos como amigos y conexiones, que me pasaron 2 cosas. La primera es que me quedé un tanto triste de que en México no existe un lugar para estudiar foto documental o narrativa dirigida a la imagen, ¿no? Es muy difícil encontrar talleres, workshops, hoy en día cada vez más, pero en ese tiempo no había nada. Entonces, al estar yo en Seven, en esta agencia, me di cuenta de lo triste que puede ser para muchos fotógrafos, porque yo tuve mucha suerte en irme a Nueva York. Bueno, primero en ganar el concurso, porque fue un concurso que ellos abrieron. 2 fotógrafos iban a ir nada más, de todos los que aplicamos. Entonces
tuve suerte de ganar el concurso, tuve suerte de que tuve patrocinadores para que me pagaran mi viaje, comida, hospedaje a Nueva York, porque era un año de entrenamiento sin paga. Entonces vete a Nueva York a vivir sin paga, pues está difícil. Entonces cuando estaba en Nueva York me fue tan bien que dije, ¿qué puedo hacer para que más gente, digo, si no viva mi experiencia de un año aquí, pueda tener ese conocimiento que yo ahora tengo? Y empecé a escribir un proyecto y iba a ser un rally fotográfico, etcétera, y al final acabó siendo un festival. Entonces le pido a Seven, a la agencia, y les digo, oigan, estoy haciendo un festival, ¿vendrían a Querétaro a hacer una exposición, a dar workshops, conferencias? Y no me creían, así como, o sea, sí, vamos, ¿no? Entonces, fue la primera vez que Seven viajó a Latinoamérica, fue a México, a Querétaro, y ofreció exposiciones, workshops, conferencias, todo gratis. El festival no cobra un peso, porque de lo que se trata es de capacitar y llevar como este gran mundo, ¿no?, a las personas que no tienen acceso. Si yo hubiera cobrado en el festival, hubiera sido como otro modelo de negocio, pero yo quería compartir lo que yo había aprendido en Nueva York y en Seven a mucha más gente. Entonces, el primer año llevamos a la agencia, llevamos a National Geographic, llevamos a la revista Proceso, que es importante en México. Hicimos exposición de Manuel Álvarez Bravo, uno de los padres de la fotografía mexicano y a nivel mundial es muy importante. Llevamos a muchas exposiciones, ¿no? Hicimos exposiciones al aire libre, presentamos las conferencias, y el primer año esperábamos 1,000 personas, 2,000. El gobierno me dijo, bueno, cuando la prensa te pregunte, tú di que 7,000. Bueno. Tuvimos 55,000 personas el primer año. El último año que lo hice, que fue 2015, llegamos a 125,000. Y National Geographic ya es... La última vez tuve 17 invitados de National Geographic, entre exploradores, editores, vicepresidentes, etcétera, etcétera. Seven siempre ha ido porque ellos fueron como los padrinos del festival. Hemos tenido, lo que más me gusta es que lo que le pido a las agencias y medios que expongan fotografías en el festival es que no manden exposiciones que ya hayan expuesto. Entonces, se ha hecho una capital de la fotografía porque National Geographic estrena exposiciones ahí. Entonces, no tienes que ir a Nueva York, no tienes que ir a París, no tienes que ir a Londres. El queretano puede tener la mejor fotografía del mundo ahí, a unos pasos de su casa. Y lo más chistoso es que después de 4 años que se hizo el festival, el diario The Telegraph del Reino Unido hizo una lista de los mejores festivales del mundo. Y el único mexicano era Fotofest, y estaba muy contento. Entonces creo que hicimos las cosas bien, hicimos como un buen esfuerzo, y el modelo fue muy honesto y muy bueno, era de compartir. Y yo sabía que si cobrábamos se iba como a desvirtuar esa línea de origen. Entonces fue como, no, esto tiene que ser gratis. Y el festival los últimos 2 años no lo he hecho porque he estado muy, muy contento siendo fotógrafo, pero espero en 2019 hacerlo. Y ya hay posibilidad de que se haga, y también estoy platicando para ver si lo podemos viajar por otros países, ¿no? Entonces estaría padre venir aquí a Costa Rica con el festival, con National Geographic, con Seven, con New York Times, con Time Magazine, con medios locales, por supuesto, latinoamericanos. Pero sí, el festival fue una puerta increíble para muchos fotógrafos que no tienen ese acceso, ¿no? Entonces, pues yo me siento muy contento de que estoy dejando mi granito de arena ahí en donde vivo. Pues yo creo que lo primero es que se fijen en lo que los rodea, o sea, en su casa, en el parque de frente. Y lo más interesante aquí es que si quieren contar historias deben empezar a documentar donde ya tienen acceso, ¿no? En su trabajo, con sus familias, con el novio, con la novia, con los amigos. Y ha habido muchos casos de fotógrafos que empiezan a documentar su vida, lo que viven día tras día,
y acaban publicando en National Geographic y acaban publicando en Time Magazine, ¿no? O sea, y esto es verdad, ¿eh? Ha habido muchos casos de que los jóvenes empiezan a fotografiar su entorno y de repente lo van subiendo a Instagram, Facebook, y un editor lo ve y dice, oye, ¿ya viste este trabajo? Oye, hay que contactar a este niño o a esta niña. Y ha habido casos, no muchos, pero sí hay. Y hoy en día, algo que me parece fascinante es muy emocionante ser fotógrafo hoy, por todas estas herramientas tecnológicas que tenemos. Y antes era muy complicado compartir nuestro trabajo, tenías que exponer o te tenían que publicar. Hoy en día tienes el mundo para compartirlo, ¿no? Simplemente necesitas sentarte, darle un buen contenido a tus seguidores para que se vaya haciendo un tanto viral, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy emocionante hoy, ¿no? Lo que está pasando. Obviamente hay muchos fotógrafos que se quejan de que ahora todos son fotógrafos. Es que todos somos todo hoy en día, ¿no? O sea, y a mí no me preocupa, al contrario, ¿no? Porque al final vuelvo a lo mismo. En mi caso no es la imagen lo que más me interesa, es la narrativa. Y empoderarlo, los dos, es una bomba, ¿no? Pero lo que está pasando hoy en día con las redes sociales, creo yo también, es que la gente ama ser fotógrafo, ama el puesto, ama que lo vean con una cámara, aman que le digan, ah, eres fotógrafo, aman ellos decir que son fotógrafos. Yo amo la fotografía, es otra cosa muy distinta. Entonces, esa postura de ser fotógrafo es lo que la gente ama, porque ser fotógrafo es aspiracional, es un estilo de vida, eres aventurero, ¿no? Yo amo la fotografía. Entonces, es ahí cuando la gente tiene que entender que sí, todos somos fotógrafos, ¿no? Porque por el simple hecho de hacer una fotografía eres un fotógrafo, ¿no? Pero si realmente quieren vivir de esto y quieren dedicarse a esto, tienen que estudiar esto, ¿no? Tienen que meterse a estudiar fotografía y entender que nuestra materia prima es la luz y no son los objetos, es la luz que se refleja de los objetos y cómo hay que entender la luz para ser buenos fotógrafos, como a la antigüita. Hoy en día me encantaría hacer este ejercicio, que se lo hago a mis alumnos en talleres de foto, pero me encantaría hacerse un fotógrafo. Y tal vez de bodas, que yo en algún momento al principio de mi carrera agarraba bodas para hacer dinero, etc. Me encantaría llegar con un grupo de fotógrafos y taparles la pantalla de atrás y agarrar su lente y ponerles una cinta para que no hagan zoom y darles una tarjeta con 360 fotos, como cuando yo cubría bodas y me llevaba 10 rollos y me sobraban rollos. Perfecto, aquí está tu cámara, no es 35 milímetros, no puedes ver lo que estás fotografiando y tienes 360 fotos para la recepción, para la misa, el estudio, la boda, el vals. Quiero ver qué hacen. Yo creo estarían temblando así de, oye, pero es que no sé si la luz está bien. Eres fotógrafo, ¿no? Tú sabes de luz, tú sabes el sistema de zonas, tú sabes a dónde medir la luz, ¿no? Entonces, me encantaría hacer ese ejercicio para que entiendan que ser fotógrafo es entender la luz, ¿no? Y eso se ha olvidado terriblemente. Y antes de hacer un clic, tienes que dar la vuelta, tienes que caminar, tienes que ver las perspectivas y luego, ¡pum!, te sobran 35 fotos de ese rollo, ¿no? Porque hoy en día borras, haces... Y uno de los errores más grandes que cometen es que están viendo fotos y están borrando fotos. Están editando ahí. No puedes editar ahí. No puedes editar en una computadora, tienes que imprimir fotografías. Entonces, yo siempre les digo, si estás editando en la cámara, es porque no tienes nada que contar. Si estás borrando fotografías a partir de tu técnica, se vibró, no sirve. ¿Cómo sabes que no sirve? Porque no estás contando nada, ¿no? Entonces, me encantaría hacer eso para que entiendan lo que es ser fotógrafo realmente. Y las redes sociales me encantan, pero también como que confunden a la gente. Y al final, Instagram es como la sal y el azúcar. Te empalaga. El ser humano nos hacemos adictos a la sal y el azúcar muy fácil. Te comes una fritura con sal y quieres otra y otra y otra y hasta que alguien te dice, oye, ya párame, ¿no?
Te comes un chocolate y quieres más azúcar, un helado y puedes seguir. Eso es la mayoría de Instagram. Son imágenes que están llenas de sal y azúcar, ¿no? Pero la imagen documental es como tomar vino o cerveza. Tomas cerveza la primera vez y dices, ¿cómo es posible que esto sea la bebida más vendida en el mundo? Sabe a rayos, ¿no? Pero tienes que seguir tomándola y le vas a empezar a agarrar el gusto. Y vas a descubrir que si le quitas el gas, o si la compras artesanal, o más ligera, oscura, clara, de trigo, tienes que aprender. Alguien te tiene que explicar cómo tomar cerveza. Cuando tomas por primera vez vino, es muy amargo. Tienes que girarlo y dejar que las moléculas respiren para olerlo y luego captar los olores de los frutos y la madera. Eso es la fotografía narrativa. No te gusta la primera. Por eso la gente se queda con la sal y el azúcar de Instagram. Pero cuando los pones a ver fotografía, que de verdad es fotografía narrativa, dicen, no me gusta. Por lo mismo, y eso fue lo que hizo Seven conmigo, me educaron mis ojos. Y me enseñaron que la sal y el azúcar es lo primero que te va a gustar, pero no sirve para narrar. Necesitas aprender a tomar vino y cerveza, porque toma tiempo. Y esa es la clave de por qué estas redes sociales son buenas, pero también pueden confundir a la gente mucho. Lo que sobra hoy en día son fotos bonitas. Y eso es lo que menos necesitamos, yo creo. Es imagen con contenido para generar memoria. Esa es la clave.